Hola, nuevamente aquí estoy dando este taller de pitching. Me tuvieron en uno de los primeros talleres que era de ADN Emprendedor. Espero que hayan disfrutado de ese taller, que hayan hecho todas las etapas del mismo, que se hayan analizado, que hayan visto en ustedes todos esos pasos de ADN Emprendedor. Y es importante que tomen todo eso en cuenta al momento de emprender. Hoy este taller es un poquito diferente. Este taller ya es la preparación de ustedes para poder iniciar esa etapa de poder, ya sea buscar un inversionista, un angel investor, si van a tener una presentación, si por ejemplo, si van a presentarse ante un Silicon Valley, un Startup Chile, un Startup México, por ejemplo, ¿verdad? Si van a ir a un Shark Tank, si andan buscando dinero de capital semilla, y hay programas de capital semilla que realmente buscan estos pitches, ¿verdad? Si su emprendimiento tiene, por ejemplo, si quieren entrar al pitch, si quieren entrar a Digital Challenge, que lo maneja, ¿cómo se llama? Banco Atlántida. Entonces, prepararse para el pitch es importante, ¿sí? A veces le restamos importancia porque creemos que solo porque conocemos nuestro proyecto no necesitamos prepararnos. Para mí el tema de preparación de un pitch es sumamente importante. Es como contar una historia, es como sumergirnos, es hacer que las personas crean en nosotros, no solamente en el aspecto financiero, no solamente porque el proyecto, eh, nos vamos al lado más humano de las personas dependiendo del tipo de proyecto que nosotros queremos y el problema que estamos solucionando. Aquí tocamos el talón de Aquiles de las personas. Y es importante que ustedes se den cuenta que si ustedes no están conectados con la audiencia, y digo esto porque tenemos que conectarnos con la audiencia, con las personas, con los inversionistas, entonces es bien interesante. Mucho tiene que ver cuánto hemos investigado al respecto, mucho tiene que ver las estadísticas que manejamos de todo lo que estamos haciendo, si estamos trabajando, por ejemplo, con impactos, ¿verdad? Con impactos sociales, con impactos tecnológicos, con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, si estamos hablando de avances tecnológicos, de avances médicos, que tienen que ver con algo de lo que ustedes están haciendo, es sumamente importante que las personas sepan todo esto, porque estos son datos que las personas necesitan manejar. Y eso yo siempre les digo, son datos wow, ¿sí? Es interesante cuando nosotros nos sumergimos en las historias. Yo siempre cuento que, por ejemplo, tuve la oportunidad cuando era pequeña. Mi papá fue general de policía y él anduvimos en varias ciudades con mi papá, y de pequeña también pues nos movimos cuando él tenía puestos en la policía y muchas veces íbamos a ciudades como Copán, íbamos a ciudades como Roatán, íbamos a ciudades, y yo he visto el deterioro ambiental que han sufrido estas ciudades. Una de las cosas cuando estudié arquitectura y cuando trabajé en el proyecto Bahía de Tela fue ver cómo eh, se deterioraba todo este proyecto, toda esta zona del Parque Nacional Janet Caguas. Y eso fue una de las cosas que me llamaba mucho la atención del tema de la protección del medio ambiente. Hace un par de años fui a hacer snorkeling a Roatán y me acordé de cuando yo iba pequeña a Roatán, la cantidad de pececitos que uno miraba en las orillas del mar cuando uno se metía, que se le pegaban a uno en las piernas, y cómo esto ya no se mira, esta biodiversidad de peces cuando uno hace snorkeling y cuando uno se mete al mar por la cantidad de contaminación, por el blanqueamiento del arrecife coralino que estamos sufriendo, por el calentamiento del agua, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer en torno a la mejora de la limpieza de los mares? Pero esto es un impacto mundial, ¿verdad? ¿Cuántas toneladas de basura no caen anualmente o diariamente en el mar por causa de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, son tantas cosas que nosotros tenemos que aprender de cómo contar una historia. Y yo ahorita creo que
en un minuto o en estos minutos he captado la atención de ustedes. Y eso es un storytelling. Entonces, a lo largo de este pues, taller que les voy a dar, eso es lo que ustedes tienen que entender. No es un taller de ventas. No voy a ir a vender mi proyecto. Lo que yo quiero es que estas personas entiendan que hay diferentes tipos de pitches según la orientación y ustedes tienen que orientar su pitch de acuerdo a quién va dirigido, pero que estas personas que están recibiendo el pitch tienen que enamorarse, tienen que quedar impactadas y tienen que saber que es importante lo que ustedes están haciendo. Y por eso tienen que invertir en ustedes. Así que vamos a dar inicio a, a nuestra primera parte de lo que es pitching. ¿Cuál es el objetivo de esta primera parte? Estudiar qué es un pitch y para qué funciona. Conocer cómo narrar los pitches según el público al que va dirigido. Una pequeña introducción. Un pitch de negocios es la presentación de tu modelo de empresa a inversionistas para asegurar su financiamiento y la experiencia debe ser más atractiva posible para persuadir al público. Y esto incluye clientes, proveedores y socios. Así que esto es súper interesante porque no solamente a veces nosotros tenemos esa función de querer vender a los clientes, sino que también a los proveedores y socios. ¿Qué es el pitch en esencia? Bueno, el pitch viene de todo el mundo siempre cuando buscan qué es un pitch, lo primero que se le viene es la palabra lanzamiento. Y esto se asocia con el concepto de jugador de béisbol, conocido como el lanzador o el pitcher, que es el responsable de arrojar la pelota con fuerza a la base para asegurar que el receptor la atrape y que el bateador del equipo contrario no pueda golpearla. Esta analogía es muy interesante, pues aplica a muchos ámbitos de tu vida profesional e incluso personal. Debe ser conciso, ágil y enfocar tu objetivo como un rayo láser. Y esto es algo que ustedes tienen que entender cuando van a hablar. No pueden hablar más de lo que necesitan, no pueden hablar más del tiempo que se les da. O sea, tienen que aprender a hablar. Si se les dan un minuto, es un minuto. Si se les dan 3 minutos, son 3 minutos. Si se les dan 5 minutos, son 5 minutos. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué este formato se llama pitch? Porque así como ocurren con el lanzamiento de un jugador de béisbol, el discurso del empresario debe ser rápido, en unos minutos, y convencer a la audiencia de que el proyecto que tiene tiene potencial y tiene que haber motivos para ser considerado. Entonces eso es sumamente importante. Dependiendo a quién va dirigido el pitch, así debes cambiar el objetivo. Por ejemplo, pitch dirigido a la banca, debes hacer hincapié en la rentabilidad del negocio para que el banco tenga garantías de recuperar su dinero. Este es capital de riesgo. Ustedes tienen que estar seguros que ustedes tienen que estar muy seguros que cuando van a presentar la parte financiera, que es la que le interesa a la banca, esto tiene que funcionar. Un pitch dirigido a la administración pública, hacer énfasis en cuál es el objetivo que debe perseguir, ¿verdad? Y que se va a alcanzar. En el caso que exista, recomendemos leer bien las bases para resaltar la parte en que se alinea el objetivo de la convocatoria en cuanto a lo que es la administración pública, que pueden ser proyectos sociales, que son más los que se enfoca a veces lo que es la administración pública, ¿verdad? Capital de riesgo, dejar claro desde el principio cómo podrían salir del negocio. No hay que olvidar que un capital de riesgo está gestionando dinero ajeno y le interesa tanto invertirlo como la forma de desinvertirlo. Y pues los business angels, que son normalmente buscan implicación en el negocio, por eso es importante resaltar el sumario ejecutivo, el atractivo del sector y del negocio. Estas personas normalmente tienen bastante dinero, los business angels o los ángeles inversionistas, y ellos lo que andan identificando es cuál es el potencial que tiene tu negocio y cuánto me va a quedar a mí. Pero ellos buscan una propuesta de valor, ¿verdad? Y ellos tienen que validar esa propuesta de valor. ¿Cómo la voy a validar? Y eso es algo como que ellos buscan. ¿Qué es el valor diferenciador? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para mostrarlo? Entonces, la idea básica es condensar un mensaje que llame la atención en minutos, ¿verdad? Y obteniendo como resultado una entrevista o una reunión interesado en nuestro producto o servicio para más adelante ya consensuar si ellos van a ser parte de nuestro proyecto o no, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante. Estos son a quienes pueden ser dirigidos nuestros discursos, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cuánto cuáles son los tipos de pitches